Y a continuación, el cuestionario de esta lección, lección número 3. Pregunta. Primera. ¿Qué ofrece a todos los hombres la Escuela de Enseñanza Moral Filosófica Misión de Amor? Pregunta 2. ¿Importan los obstáculos o los comentarios que puedan sugerir los nuevos conceptos que de la misión de amor habrán de surgir? Pregunta 3. ¿Por qué no debe preocuparnos que el nuevo conocimiento y los nuevos conceptos que surjan de las enseñanzas puedan ser discutidos o no ser aceptados por algunos sectores? Pregunta 4. ¿Deben los misioneros solamente estudiar las enseñanzas? ¿Por qué? Pregunta 5. ¿Dónde comienza la responsabilidad misionera con respecto a las enseñanzas? ¿Cómo deben vivirse las mismas? Pregunta 6. ¿Por qué el hombre necesita conocerse en su realidad? Pregunta 7. ¿La misión de amor actúa solamente como escuela? Pregunta 8. ¿Solamente en nuestra escuela habrán de recibirse enseñanzas que servirán de norma de bien a la humanidad? ¿Por qué? Pregunta 9. ¿Cómo actuará la misión de amor sobre cada uno de los sectores de la humanidad? ¿Por qué? ¿Para qué? Perdón. La repito, la pregunta 9. ¿Cómo actuará la misión de amor sobre cada uno de los sectores de la humanidad? ¿Para qué? Pregunta 10. ¿Cuáles son los dos aspectos de las palabras? Pregunta 11. La enseñanza moral y filosófica que imparte la Escuela Misión de Amor, ¿es una enseñanza nueva? Pregunta 12. ¿Por qué la humanidad necesita urgentemente ayuda en este momento? Y la pregunta 13 y 14 van juntas. ¿Por qué el ser llega a un punto en que es enviado a un planeta inferior? ¿Por qué deben transitar por mundos inferiores? Repito, pregunta 13 y 14 van juntas. ¿Por qué el ser llega a un punto en que es enviado a un planeta inferior? ¿Por qué deben transitar por mundos inferiores? Pregunta 15. ¿Depende el planeta de la humanidad para su evolución? Pregunta 16. ¿A quién corresponde el trabajo de la evolución física del planeta y la evolución espiritual de la humanidad? Pregunta 17. ¿Podría algún ser, por elevado que fuere, realizar desde el espacio el progreso evolutivo de la humanidad? Pregunta 18. ¿Qué ocurrirá si el hombre no purifica y eleva su vida? Pregunta 19. ¿Qué determinan los ciclos evolutivos? Esta pregunta se combina con la pregunta 21. ¿Cuándo un mundo nace? ¿Qué encierra en sí mismo? Vuelvo a repetirles la pregunta 19, que es la siguiente. ¿Qué determinan los ciclos evolutivos? Se combina con la pregunta 21. ¿Cuándo un mundo nace? ¿Qué encierra en sí mismo? Y la pregunta 20. ¿Qué ocurre cuando una humanidad ha llegado a un punto vibratorio intensamente denso y negativo? Y saltamos a la pregunta 22. ¿Qué significan los ciclos evolutivos? Pregunta 23.
¿Qué mantienen todos los mundos del universo entre sí? Pregunta 24. ¿Por qué el hombre necesita cambiar su forma de vivir, de sentir y de pensar? Pregunta 25. ¿Qué es necesario para que comience a sutilizarse nuestro planeta? Pregunta 26. ¿Qué ocurrirá si el planeta se sutiliza y la humanidad no se espiritualiza? Pregunta 27. ¿Cuáles son los síntomas precursores del desastre que acecha a la humanidad? Pregunta 28. ¿A qué responden todos los aspectos de la obra del Cristo? Pregunta 29. ¿Qué significa actuar misioneramente? Vuelvo a repetir la pregunta 29. ¿Qué significa actuar misioneramente? Pregunta 30. ¿Qué ocurrirá si la mente humana evolucionada es utilizada negativamente en el aspecto científico? Pregunta 31. ¿Cuál es el camino misionero y cuál es el que lleva a la perfección? Pregunta 32 y 33 van juntas. 32 es, metafóricamente, ¿de qué está cubierto el mundo y hacia dónde van? Pregunta 33. ¿Qué existe sobre esa maraña que conforman en nuestro mundo tantos caminos? Pregunta 34. ¿Cómo se siente quien transita por los caminos elevados? ¿Cómo podremos reconocerlos? Pregunta 35, combinada con la 36. ¿Cómo reconoceremos a los pseudo-misioneros? Pregunta 36. ¿Cómo son espiritualmente todos los seres humanos que transitan por caminos elevados? Pregunta 37. ¿Qué debemos procurar que comprendan todos aquellos que reciben por nuestro intermedio la palabra y la vibración sutil? Pregunta 38. ¿Por qué a veces encontramos seres de muy escasa preparación que son realmente humildes y amorosos? Pregunta 39. ¿Qué debemos tener siempre muy presente? Pregunta 40. ¿Dónde comienza la responsabilidad de quienes han sido señalados por el Cristo para transmitir su palabra y su vibración a otros seres? Pregunta 41. ¿Qué tarea realizaremos en esos caminos elevados en los cuales debemos estar? ¿Qué lograremos? Y finalmente, la pregunta 42. ¿Cómo es imprescindible que sea siempre un servidor maestro de grupo? ¿Por qué? Repito esta pregunta. Pregunta 42. ¿Cómo es imprescindible que sea siempre un servidor maestro de grupo? ¿Por qué? Y este es el final del cuestionario de esta lección. Ahora, mis queridos, antes de retirarme quisiera, como hago en todas las lecciones, finalizar con la invocación al Cristo, que no lo hice al principio, y finalizar con la invocación del amor. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos.
y la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberme acompañado, por haber escuchado todas estas hermosas enseñanzas. Muchísimas gracias. Y volveré muy pronto para continuar con las siguientes. La que corresponde, que va a ser la número 4, lección número 4. Muchísimas gracias y nos veremos muy pronto. Hasta siempre.